En este programa, conoceremos una de las flores más bellas y diversas que cautiva al mundo con sus caprichosas formas, colores y singulares fragancias. Conoceremos cómo las orquídeas van a consulta, se diagnostican y curan. Seremos testigos de un trasplante de orquídeas. Y recorreremos 3 jardines espectaculares. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y te saludo desde Tequesquitengo, Morelos. Nos encontramos en un lugar que es un deleite para los sentidos y la contemplación. Visitamos Jardines de México, un espacio recreativo el más grande en su tipo. Y es grande no solo por sus 51 hectáreas, sino también por las experiencias que ofrece. Recorrer estos jardines nos permite integrarnos a 7 escenarios naturales como este que es el Jardín Italiano. Nos integramos a sus formas, a su belleza, pero sobre todo a su biología. Un poco más adelante vamos a visitar el Jardín Tropical, que nos servirá de marco para hablar de las orquídeas, todo un universo floral y que es el tema de este programa. Disfrutemos este lugar juntos. Esto es Factor Ciencia. ¡Comenzamos! Estamos en el Jardín Tropical, un lugar que nos recibe con una abundante vegetación. Y aunque sabemos que estamos en Morelos, caminar por este sendero nos regala la sensación de estar en medio de una selva de Veracruz, de Chiapas o de Tabasco. En este tipo de ecosistema es donde se desarrollaron las orquídeas, que son de las primeras flores que llenaron de color a nuestro mundo. Las orquídeas han desarrollado diversas estrategias para sobrevivir. Ese es parte de su encanto. Lo mismo pueden estar en tierra que conquistar las alturas. A primera vista, es como si estuvieran suspendidas en el aire. Como parte de su proceso evolutivo, decidieron vivir en las alturas. Son las orquídeas epífitas, no necesitan del suelo para crecer, solo se instalan en lo alto en busca de la luz solar. No dañan los árboles, únicamente son huéspedes. Se sujetan a ellos sin dañarlos. Sus raíces se extienden para abrazar ramas y troncos. Estas plantas epífitas no parasitan a las otras plantas porque ellas tienen, se han modificado para ellas producir obtener sus propios nutrientes. Tienen las raíces modificadas, recubiertas por un tejido esponjoso que se denomina velamen. Esto les permite absorber el agua y mantenerla ahí para cuando ellas lo necesiten. El velamen es una estructura que cubre la raíz y funciona como una cisterna natural, que se carga con agua de lluvia e incluso absorbe la humedad del ambiente. En temporada seca, es una eficaz barrera que impide la pérdida de líquido. Las orquídeas aéreas, además del agua y del sol que reciben, se nutren de restos orgánicos como hojarasca, que queda atrapada en los troncos de los árboles. En nuestro país las podemos encontrar generalmente en ambientes húmedos, en tipos de vegetación en zonas boscosas, donde la humedad es abundante. Estaríamos hablando de los estados de Veracruz,
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en esas zonas donde la vegetación aún se encuentra un poco conservada, tenemos una alta diversidad de especies. En nuestro país, la orquídea epífita más popular es la vainilla. Se cultiva desde la época prehispánica y es altamente apreciada en todo el mundo por su sabor y aroma. Pero no es la única especie mexicana. Existen cerca de 1,200 orquídeas en las cuales el 80% son epífitas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de orquídea epífita, es un oncidium, que se encuentra generalmente en tipos de vegetaciones húmedos, ya sean bosques mesófilos de montaña o bosques de encino en algunos casos. Las principales amenazas de estas bellas plantas son la deforestación de bosques y selvas y el tráfico ilegal, alterando los ecosistemas y provocando la desaparición de especies. Llegamos al fin al Orquidiario de Jardines de México. Es un lugar lleno de colorido y por supuesto de mucha vida. Para conocer un poco más sobre las características de este espacio, vamos a hablar con el experto de casa, el ingeniero Luis Granada Carreto. Muchas gracias, ingeniero, por recibir a Factor Ciencia. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Oiga, ingeniero, platíquenos, por favor, ¿qué condiciones tiene este orquidiario? ¿Qué lo hace tan único, tan especial? Muchas gracias. Como observan, estamos dentro del jardín tropical de este lugar extraordinario, Jardines de México, y logramos recrear en este ambiente las condiciones climatológicas para el desarrollo de estas plantas que observamos. Estas condiciones climatológicas son muy importantes como luz, temperatura, humedad relativa, porque estas plantas son tropicales. Como podemos observar aquí, obviamente tenemos caídas de agua, circulación de agua, tenemos helechos, tenemos anturios, tenemos plantas tropicales, difenbaquias, palmas, otras más, pero sobre todo lo que aquí tratamos de recrear este ambiente es con el extraordinario colorido y diversidad de las orquídeas. Particularmente ahora tenemos orquídeas del género Phalaenopsis, que son de las más conocidas, de las más extraordinarias, de las más coloridas. Y bueno, son orquídeas que nos duran mucho tiempo en su floración. Pues ahora estamos observando alrededor de 3.500, 4.000 orquídeas en un solo sitio, de diferentes colores, con diferentes tamaños de flores, y en donde podemos observar durante todo el año una floración continua de estas orquídeas. Este lugar, por ejemplo, lo mencionaba, temperatura, humedad, más o menos, ¿a qué se replicaría, digamos? Correcto, estamos tratando de recrear, decía, las condiciones naturales para estas orquídeas. Tenemos una humedad relativa entre un 70-80% que logramos con las caídas y corrientes de agua. En cuanto a temperatura, tenemos extractores que están jalando el aire caliente del lugar y entonces tratamos de mantener una temperatura entre 24 y 30 grados centígrados, que es la mejor temperatura para que estas orquídeas estén floreciendo continuamente. Pues vamos a continuar platicando un poco más adelante con usted, ingeniero. Por lo pronto, te invito a que continuemos en Factor. Las orquídeas, como otros organismos vivos, llegan a enfermarse y en ocasiones requieren de primeros auxilios o incluso de intervenciones de mayor especialidad. Te invito a que conozcamos algo sobre los cuidados hospitalarios que llegan a recibir estas fascinantes plantas. El Hospital de Orquídeas, bueno, es una idea que surge, pero no tanto parte por la asociación y parte por el público. Dentro de las finalidades o los objetivos de la asociación está el preservar, conservar y difundir la información sobre las orquídeas. Entonces, mucha gente a veces llega aquí a los eventos y pregunta qué puede hacer con su planta porque se deshidrató, porque se le quemaron las hojas. Es que la gente traiga su planta y se le diagnostica y se le dice si todavía tiene remedio, si todavía se puede curar y salvar su planta. Le puedo decir que del 90% o más de las plantas que traen a consulta
Todas se mueren o llegan casi muertas por exceso de agua. Uno de los puntos que les decimos es, si la planta se deshidrata, no se muere. Tú vuelves a hidratar, riegas y tu planta se mantiene. Además, también necesitan ese periodo de reposo entre riego y riego, ¿no? Entonces la gente va entendiendo, va comprendiendo. Dentro de los primeros cuidados, si uno quiere empezar a cultivar orquídeas, el primer factor es el clima. Es lo que les decimos a la gente, a las personas, ¿no? Tú debes de saber qué clima tienes. De acuerdo al clima que tengas, nosotros te podemos decir qué puedes cultivar, qué puedes tener, qué plantas se te van a dar y no se te van a morir. Esa es una. Después, cuidados. Pues debes de fertilizar, que de la misma manera que cualquier organismo requiere nutrientes diferentes. Entonces les damos a entender y a saber que requieren, no solo por decir macroelementos, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los más comunes, los más comerciales y lo que la gente normalmente usa, pero las plantas también necesitan magnesio. Por si el magnesio, en el caso de las plantas, es uno de los elementos centrales en la célula de las plantas. El magnesio en las plantas es lo que el hierro en los humanos. Si la orquídea no tiene magnesio, si no contiene ese elemento, la planta va a estar débil, su sistema inmunológico viene a menos, no va a procesar las proteínas, las enzimas o sus aminoácidos que necesita. Se forman cursos de cultivo, de técnicas, de ideas, estrategias para cultivar y preservar sus plantas, ¿no? Que aprendan a cuidarlas porque realmente no necesitan otra cosa más que el cuidado. Las orquídeas en general se encuentran amenazadas. Para salir a su rescate, se han desarrollado técnicas de cultivo como la que veremos a continuación. Estos pequeños frascos funcionan como auténticas incubadoras de orquídeas. Brindan las condiciones necesarias de higiene, alimento y protección para que una semilla del tamaño de una partícula de polvo germine. Mediante el cultivo in vitro, la flor se poliniza, la semilla se pone dentro del cultivo in vitro y nos genera enorme cantidad de plántulas gracias al cultivo in vitro y a la micropropagación. Esta técnica de conservación puede representar una mejor oportunidad de vida, a diferencia de aquellas semillas que se encuentran en su ambiente natural. En nuestro país existen 189 especies de orquídeas en riesgo o peligro de extinción. La principal causa es la intervención humana, ya sea por la destrucción de ecosistemas o el saqueo clandestino de especies. En la naturaleza lo que hace la mayoría de la gente es saquearlas, es decir, va a bosques de nieblas, pino encino, las corta y las trae a las ciudades. La Ciudad de México, por supuesto, está dentro de donde las distribuyen y esto va evitando que esas orquídeas que deben de estar en su hábitat se propaguen mediante la polinización natural y a eso se le llama depredación. Por innovador que nos parezca, el cultivo in vitro de orquídeas no es nuevo. En 1921, el biólogo estadounidense Louis Knudson publicó por primera vez este método artificial de crecimiento. Aquí, las plántulas permanecen por meses o años, dependiendo de la especie, hasta que ya no gozan de espacio y aparecen raíces suficientemente fuertes para sobrevivir en el exterior. Solo requieren un poco de luz natural o artificial de manera indirecta. Recuerden que dentro del frasco está completamente esterilizado. Todo lo que tenemos en la parte inferior como gelatina, sea del color que sea, son los nutrientes. Si nosotros llegamos a abrir el frasco, entra un hongo o un agente patógeno y nos va a generar contaminación y evita que nuestra planta llegue a buen término. Cuando se trasplanta la pequeña orquídea, inicia su etapa juvenil, un periodo que va de los 2 años y medio hasta los 10, en el que crecerá hasta florecer. El método Knudson no es solo un sistema para comercializar orquídeas de forma sustentable. Los científicos lo aplican para preservar a nivel genético diversas especies, como sucede en los bancos de germoplasma, donde las semillas de orquídeas son congeladas para su resguardo.
una orquídea puede producir millones de semillas, pero solo unas cuantas germinan de forma natural. El desarrollo de orquídeas in vitro es el sistema más utilizado para hacer frente a la amenaza de su extinción. Hola, soy Margarita y me gustaría saber, además de adorno, ¿para qué sirven las orquídeas? Algunas orquídeas secretan un mucílago natural, una goma natural que sirve para pegar. Se ha encontrado que la manera en que se pegaban las plumas de los penachos que utilizaban los emperadores, por ejemplo, aztecas, se pegaban con este mucílago obtenido de los bulbos de las orquídeas, con una eficiencia altísima, y que inclusive 500 años después las plumas están... Tenemos varias especies de orquídeas que se utilizan para diferentes, digamos, tipos de dolencias o de enfermedades, ¿no? Para que una planta sea de alguna manera reconocida como efectivamente una planta que cura una determinada enfermedad, debe haber todo un protocolo. Un protocolo en el sentido de que se tiene que, obviamente, investigar el atributo que tiene la planta, cómo la usa la gente, en qué dosis, etc. Después, esto se tiene que llevar al laboratorio, se hace extracciones de los productos naturales o de los principios químicos que tiene esa planta, se extraen, se aíslan y normalmente se aplican muchas veces en grupos, por ejemplo, de ratones, ¿no? Si se ve que hay asertividad, que efectivamente estos productos activos están siendo o interactuando con la salud de los ratones, sigue un siguiente proceso, un siguiente paso, que es el sintetizar el producto o la extracción y aplicarlo ya en gente propiamente, ¿no? La mayoría de los productos o de los principios químicos que se utilizan para curar enfermedades de las orquídeas está en lo que se conocen como bulbos o pseudobulbos, que es la parte basal de la planta, porque ahí es donde se acumulan las reservas. La planta acumula sus reservas para desarrollarse y para subsistir, y ahí está el grueso de los principios, ¿no? Pero también se utilizan infusiones de hojas, en algunos inclusive hasta de pétalos. Hay una riqueza muy grande de orquídeas en nuestro país, y por lo tanto de conocimiento por explorar, por encontrar, dar a la luz, investigar con estos protocolos científicamente hablando serios, y que puedan ser de alguna manera utilizadas para el beneficio de la gente, ¿no? La vainilla es muy interesante porque en principio es una planta mesoamericana. En mesoamericano entendiéndose de México hasta Centroamérica y básicamente la parte central de México. Pero los antiguos mexicanos, particularmente los totonacas, fueron los primeros en descubrir los atributos que tenía esta planta como un saborizante natural. El nombre científico es Vanilla planifolia y el nombre común, con el grueso de la gente, es vainilla. Entonces vamos a referirnos como vainilla. Pues continuamos platicando con el ingeniero Luis Granada Carreto, quien es gerente de producción vegetal aquí en Jardines de México. Y bueno, ingeniero, ahora vamos a ver justamente este trabajo de producción de plantas y que permite mantener en este estado pues tan maravilloso este orquidiario que visitamos hace un momento. Platíquenos, ingeniero, de manera muy puntual, ¿qué trabajo se realiza aquí en esta zona de invernaderos? Esta planta es una orquídea tropical, como la mayoría de las que existen en el mundo, y por lo mismo debemos de cuidar y conservar las características ambientales que requiere, como son principalmente intensidad lumínica. Debemos de tener máximo un 20% de luz de la que existe en el exterior. También debemos de tener en cuenta la humedad relativa para su cultivo. Ocupamos una humedad relativa entre el 60 y el 80% de humedad ambiental que debe estar. Y la otra parte muy importante son las temperaturas.
Al ser un cultivo tropical, pues podríamos pensar que siempre debe ser temperaturas altas. Sin embargo, esta especie de orquídea responde de manera muy importante, es muy sensible al cambio de temperaturas para poder inducir su floración. Es decir, en su hábitat natural, cuando las temperaturas bajan, es cuando estas orquídeas florecen. De tal suerte que ahora que las cultivamos, pues las forzamos un poco y entonces estimulamos con temperaturas bajas para que nos puedan dar flores. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que se introducen, digamos, en estas macetas hasta que se hacen florecer? Lo que queremos primero es que esta orquídea nos dé una buena cantidad de hojas en cuanto a número y en cuanto a tamaño de las hojas. Este proceso puede durar entre 6 y 12 meses, según el tamaño de la planta de orquídea que quisiéramos para su exhibición o para el mercado. Durante este periodo de 6 a 12 meses, tenemos que cuidar mucho el riego, la nutrición de la planta y la prevención de plagas y enfermedades. Una vez que hemos logrado el desarrollo vegetativo adecuado, lo que queremos ahora es que nuestras orquídeas nos den flores. Y en esa parte necesitamos cambiar los rangos de temperatura. Ahora ocupamos una temperatura entre 18 y 26 grados para que nuestras orquídeas empiezan a emitir tallos florales. Comúnmente les llamamos varas florales. Y este proceso de inducción hasta que tenemos flores ya abiertas puede llevar de 6 a 8 semanas aproximadamente. Muchísimas gracias por recibir a Factor Ciencia. Quédate con nosotros, continuamos. Te invito a que conozcamos un arca de Noé que no lleva más tripulantes que las coloridas orquídeas. Ante el peligro inminente de la extinción de orquídeas mexicanas, este pequeño oasis verde se ha convertido en una esperanzadora arca de Noé. Se trata del orquideario Miguel Ángel Soto Arenas, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, creado con el apoyo de la Zagarpa. La mayoría de plantas que conforman esta colección viva son producto de más de 20 años de cultivo, cuidados e investigación del Dr. Eduardo Pérez García, del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de esa casa de estudios. El por qué lo hacemos es porque muchas de estas especies de orquídeas están amenazadas o en peligro de extinción debido a la tala de los bosques o a la sobrecolecta que tienen los ejemplares silvestres. Y decidimos hacer una especie de arca de Noé para las orquídeas para poder preservarlas. Se trabaja en la reproducción de especies de bosque de montaña y selva húmeda con el fin de criarlas y reintroducirlas a su ambiente natural. Una tarea compleja, pero no imposible. Es un proceso que es complicado, porque evidentemente una planta que sale del laboratorio toda apapachada y cuidada y la metes al campo, a un ambiente hostil, pues la mortalidad es altísima. Pero aún así sí se pueden tener resultados bastante optimistas al respecto. En el orquideario se realizan polinizaciones y cultivo in vitro para el crecimiento de nuevas plántulas. Con las semillas que se obtienen, se ha iniciado un banco de germoplasma que busca asegurar la conservación de distintas especies y generar híbridos. Son precisamente las cruzas las que producen orquídeas resistentes y fáciles de cultivar que se adquieren en viveros y otros lugares certificados sin representar riesgo para la salud de los ecosistemas. Sin embargo, el robo de especies silvestres que se trafican en el mercado informal es una grave amenaza. Yo veo un panorama bastante negro para la conservación de las orquídeas en el medio natural. Sí haría un llamado para la gente para que evite primero destruir los bosques y tampoco comprar plantas que vienen del campo.
las comunidades que habitan en los alrededores de los bosques podrían obtener un ingreso significativo si pudieran reproducir estas plantas y venderlas de forma legal. Así, el orquideario Miguel Ángel Soto Arenas es un arca verde que lucha por mantener a flote una de las familias de flores más antiguas y bellas del planeta. Y con esta bella estampa del jardín japonés despedimos este programa desde Jardines de México en Tequesquitengo, Morelos. No olvides seguirnos a través de Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuaremos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.